Mi nombre es Estelio Padilla y en esta oportunidad voy a presentar los avances de mi proyecto de investigación de tesis doctoral que estoy desarrollando en la UPEL Extensión Académica Barinas bajo la tutoría de la doctora Keila Hidalgo. El proyecto se titula Hacia una resignificación del patrimonio cultural de Cumaná en la formación docente desde las epistemologías del sur, aportes para una pedagogía crítica. El propósito general de este estudio es resignificar el patrimonio cultural de Cumaná en la formación docente universitaria. Para eso me estoy apoyando en las epistemologías del sur a partir de la interpretación hermenéutica de las concepciones, experiencias y prácticas educativas. En cuanto a las implicaciones epistemológicas, el estudio se fundamenta en 4 ejes. Primero, las epistemologías del sur desarrolladas por Boaventura de Sousa Santos y los aportes de Catherine Walsh y Quiseno. Estos fundamentos teóricos permiten cuestionar la hegemonía del conocimiento eurocéntrico y abrir la formación docente hacia una pluralidad de racionalidades en el marco de la ecología de saberes y la justicia cognitiva. Segundo, en la pedagogía crítica con los aportes de Paulo Freire, Henry Giraud y Peter McLaren, que conciben al docente como un intelectual transformador capaz de leer críticamente la realidad cultural y social desde una postura emancipadora a través de la concientización y la educación dialógica. Tercero, en la formación docente universitaria con lo planteado por Tunerman, Díaz Barriga y Bolívar, quienes señalan la necesidad de una reflexión crítica que incorpore el patrimonio cultural y los saberes locales como fuentes legítimas de conocimiento pedagógico, promoviendo una praxis situada e intercultural. Por último, también se apoya en la educación patrimonial y los saberes populares con aportes de Rodríguez, Camacho y lo que ha normado la UNESCO. Estos fundamentos teóricos reconocen las oralidades, las tradiciones y memorias comunitarias como elementos esenciales para la construcción de identidades y de una educación crítica. De estas bases se derivan los propósitos específicos que allí los tienen declarados y que por razones de tiempo y espacio no expondré aquí. En cuanto a lo metodológico, este estudio se ubica en el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo y el método fenomenológico hermenéutico siguiendo a Van Manen. En correspondencia con los propósitos y las fases de investigación, tenemos algunas interrogantes que guiarán el estudio. En la fase de clarificación o etapa previa, la pregunta esencial es cómo reconocer los referentes conceptuales y epistémicos que sustentan la relación entre patrimonio cultural y formación docente desde las epistemologías del sur. En la fase de descripción-recolección, la pregunta clave es ¿de qué manera los docentes de Cumaná expresan y significan el patrimonio cultural en sus trayectorias formativas? En la fase de interpretación-reflexión, la pregunta esencial es ¿cómo develar las formas en que el patrimonio cultural se incorpora o se excluye en programas y prácticas educativas, identificando tensiones y posibilidades de resignificación? En la fase de redacción, lo fundamental es preguntarnos acerca de qué manera se puede configurar algún tipo de resignificación pedagógica que articule los saberes patrimoniales y populares con enfoques críticos y contextualizados. Como ya lo mencioné, se prevé en 4 fases siguiendo la línea de Van Manen. Una primera fase de clarificación de presupuestos o etapa previa en donde se precisan las preguntas y el horizonte epistemológico. Una segunda fase de descripción-recolección en donde se recogen las experiencias vividas de los docentes. Aquí se aplicarán las técnicas de la observación de cerca y la entrevista conversacional. Una tercera fase de interpretación y reflexión se trata pues de analizar hermenéuticamente las concepciones y tensiones emergentes, develando significados compartidos. En esta fase se capta el sentido general de la experiencia. Y una cuarta y última fase de redacción del texto fenomenológico. Aquí se integran los hallazgos en una estructura general. En cuanto a la técnica de análisis, se utilizará la aproximación detallada o línea por línea y esto se desarrollará bajo los elementos básicos del mundo de vida o existenciales denominados por Van Manen como tiempo vivido, espacio vivido, cuerpo vivido y relaciones vividas. Todo esto permitirá identificar estructuras de significado y de esta manera emergerán los temas y subtemas.
En síntesis, esta investigación busca abrir un horizonte crítico para la formación docente universitaria en el que el patrimonio cultural de Cumaná sea comprendido como una fuente legítima de conocimiento, en diálogo con las epistemologías del sur y con una pedagogía crítica que responda a los desafíos de nuestro tiempo. Muchísimas gracias.